continuemos. Ahora, ¿cómo se manejan los procesos, entiéndase los servicios que va a utilizar, que va a ofrecer tu sistema? Bueno, para eso hay varios esquemas. En particular, está el esquema de BSD, de System File, también manejador de eventos y System D. ¿A qué me refiero con esto? Aquí viene un poquito platicando la historia de Unix. Linux desciende de Unix. Unix comenzó como un sistema operativo más o menos por el año de 1965. En aquel entonces, pues tenían la idea de hacer un sistema operativo que fuera multiusuario, multitarea. En aquel entonces eso no existía, querían crearlo. Y las empresas que estaban asociadas para este proyecto eran tres. Era la General Electric, era Laboratorios Bell, hoy conocido como AT&T, y era una universidad, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero como este proyecto era muy ambicioso, rápidamente se desilusionaron con los resultados y poco avance, de tal manera que uno de esos tres, el día de hoy, hace cualquier cosa menos computadoras. ¿Cuál de esos tres, el día de hoy, todavía existe, pero ya no hace computadoras? Respuesta es la General Electric. Esa el día de hoy hace electrodomésticos, pero no hace computadoras. Pero bueno, ¿qué más pasó con eso? Pero resulta que, bueno, quedaron desilusionados, pero este proyecto tenía potencial, así que uno de los tres se quedó solito, que era Laboratorios Bell. Pero como era muy ambicioso, le faltaba recursos, hizo lo que todo el mundo haría en ese caso. Pidió presupuesto para otro proyecto y lo usó para desarrollar este operativo. Resulta que pidieron presupuesto para hacerle un procesador de palabras a la compañía de patentes de Estados Unidos con la fabulosa capacidad de que enumerara las páginas. Es lo que prometieron entregar, pero el dinero lo utilizaron para hacer primero su sistema operativo. Nada más que detalles técnicos, como en aquel entonces no era como el día de hoy, cuando comprabas una computadora tardaba mucho en llegar, así que pidieron prestar una computadora llamada PDP-7. Y en lo que llegaba la nueva computadora, allí empezaron a trabajar. Nada más que en aquel entonces, los sistemas operativos todos se escribían con ensamblador, así que estaban trabajando en esa máquina, pero mejor le pararon porque se dieron cuenta, estoy trabajando en esta máquina, de entrada no es mía, me la van a quitar. Y aparte, yo compré una máquina más moderna, que es diferente. Y como estoy programando en ensamblador, lo más seguro que cuando llegue la nueva máquina, lo que hicimos, tirarlo a la basura, no nos va a servir. Porque como recordarán, el ensamblador depende fuertemente de cada procesador, no es portable. Así que es el que mejor pensaron, ¿qué tal si mejor hacemos sistema operativo en un lenguaje de alto nivel? Ah, buena idea. ¿Qué hacemos? Dos opciones. ¿Usamos un lenguaje que ya exista o nos inventamos nuestro lenguaje? Ah, pues pensemos, en aquel entonces disponible había COBOL y Fortran. Usemos Fortran, pues como después del fin de semana se deja la borrachera, ¿cómo que Fortran? Hagámoslo bien. Así que se inventaron un lenguaje que se llamó BSPL, que quiere decir Basic Computer Programmation Language. Ah, perfecto. Sacamos este lenguaje y aquí vamos a empezar a programar. Pero como era la primera versión, no nos gustó. Hagamos un borrador, segunda versión. Segunda versión simplificada se llamó lenguaje B y tampoco nos gustó. Tercera versión se llamó lenguaje, como creo que se haya llamado. Tercera versión se llamó lenguaje. Primero se llamó BCPL, luego se llamó B. Siguiente versión, que ya fue la definitiva. Obviamente C, de ahí viene el C, perfectamente bien contestado. Inventaron el lenguaje C y fue muy buena idea. Trabajaron en C y cuando llegó la nueva máquina, fácilmente pudieron llevar todo su trabajo para allá sin mayor problemas. Fue el primer sistema operativo hecho en lenguaje de alto nivel, lenguaje C. Pero bueno, sigamos con la pequeña historia rápidamente, porque no es el tema de este curso. Pues ya siguieron con C, desarrollaron completamente lo que se llamaría Unix, y para que no los demandaran, finalmente ya hicieron lo que les encargaron, su procesador de palabras, lo entregaron y ya todo contentos. Así que perfecto, ya tenemos un producto, vamos a empezar a venderlo, y oh sorpresa, no podían venderlo. ¿Por qué? Porque había una ley en aquel entonces que decía,
Toda compañía debe tener un solo giro, no puede hacer algo que no sea ese giro. Y principalmente a qué se dedicaba y todavía se dedica Laboratorios Bell, hoy AT&T. ¿A qué se dedica principalmente? ¿Cuál es su negocio principal? AT&T, Laboratorios Bell. Pues su negocio es telefonía, perfecto, y vender sistemas operativos no caía ahí, así que no podían venderlo. Entonces, como quien dice, tan trabajo para nada, pero no se rindieron. Hicieron lo que todo buen empresario haría. No puedo vender el producto, ¿qué hago con él? No puedo venderlo, ¿qué hago con él? ¿Qué haría cualquier empresario sabio? Lo tienes, no puedes venderlo, ¿qué haces con él? Lo más razonable, tirarlo a la basura y irte a otro negocio. Muchos harían eso. Sencillo, lo empezaron a regalar. En serio, regalado. Llévatelo. Nada más te pido que me pagues el precio de la cinta. En aquel tiempo no había CDs y que tú pagues el envío por correo. No había compañías de mensajería. Así que lo que estaban haciendo, empezaron a regalarlo, literal, cualquiera que lo pidiera, te lo doy. Claro, sin ninguna garantía, sin ningún soporte. Pero también supieron a quién regalárselo. En particular, ¿a quién se lo regalaron? Por favor, casi, casi llévatelo. Te lo doy gratis, pero llévatelo y úsalo. ¿A quién sería? Pensando plan con maña. Exacto, a las universidades, bien dicho, esa es la idea. Así que Unix empezó a llegar a todas las universidades. ¿Y cuál era el plan? Tarde que temprano, ¿qué pasaría con esos estudiantes? Exacto, llegar a trabajar, te gradúas, perfecto. Y cuando llegan a trabajar, ¿qué pedirían esos estudiantes para trabajar? ¿Qué pedirían? Llego a mi empresa, llego a una empresa y ¿qué pido? Aparte de una secre o algo parecido, según sea el caso. Aparte de eso, ¿qué más pedimos? Pues, ¿qué fue lo que le regalamos que aprendimos a usar en la escuela? Pues Unix, empezaron a pedir Unix y resulta que muchos de esos estudiantes, una de dos, o se volvieron empresarios o eran hijos de empresarios, así que empezaron a pedir Unix y como preguntaron, ¿dónde lo compro? La respuesta fue, pues no puedo vendértelo. Empezaron a hacer presión con el gobierno y tuvieron que cambiar la ley. Así que ya finalmente pudieron empezar a venderlo. El resto es historia, pero aprovechando eso, una copia de Unix llegó a la Universidad de Berkeley y les gustó tanto que sacaron su propia versión. Por esa razón, a partir de entonces hay dos versiones de Unix. El que desciende de BSD, que por cierto fue el primer open source del mundo, y el que desciende de System File, que es el Unix comercial. Llegando acá, hay un estilo para los servicios que sean de BSD y otro para System File, que es lo que nos conviene. Regresando aquí a esta discusión, si tienes un sistema operativo al estilo BSD, todo lo configuras con un solo archivito que se encuentra en etcrs.com. Pero si manejas un system file, se utiliza mediante el concepto de run levels. Un run level te va a definir un nivel de servicio y en ese nivel de servicio te va a indicar cuáles son los servicios que están disponibles y tú puedes levantarlos, apagarlos con instrucciones de start o stop. Eso es lo que utiliza muchos sistemas Unix y Linux. Otras distribuciones utilizan manejador de eventos. Ubuntu utiliza eventos para poder indicar qué servicios vas a utilizar. Y por último, más recientemente, se utiliza lo que es Systemd, que es lo que vamos a utilizar actualmente.